Hola, hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro sexto, no, séptimo espacio abierto de este módulo 7. Ya estamos próximos a terminar nuestro módulo, así que pues vamos dándole eh, inicio a nuestro espacio abierto para que podamos trabajar con los temas relacionados con esta semana que hemos tenido por experiencia propia a lo largo de estas generaciones con las que he trabajado. De pronto empiezan muy bien, y me refiero a que trabajan muy bien a lo largo de las 3 semanas previas. El problema o la piedrita en el camino que llegamos a encontrar es al momento de llegar a hacer su proyecto integrador. Justo en el momento de resolverlo, parece que todo lo que en teoría fueron aprendiendo, de pronto comienza a no estar tan claro en la mente y las respuestas tienden a estar incorrectas, a volver a hacer justo lo que se supone que fue corregido en algún momento y cosas como esas, ¿ok? La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Esa orden que ya hemos estado trabajando desde hace tiempo. Me presento para todos ustedes, ya saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP para que siempre tengan en cuenta quién estuvo o quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Lalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua, todo dirigido a cuestiones de lingüística y obviamente de docencia. El campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa Ser, ¿ok? Perfecto. El propósito. Y sigue siendo prácticamente el mismo que hemos estado trabajando en cuanto al verbo a utilizar, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante este módulo 7, por medio de la explicación del tema o estructura gramatical, así como del vocabulario, pronunciación, para poder entregar en tiempo y forma cada proyecto integrador, y así como la participación en el foro de integración. ¿Okay? Hablaremos de cada uno de estos aspectos que integran nuestra última semana de trabajo. Pues entonces, ¿cuál es el tema? Es la semana de integración. ¿Okay? Ese es el tema prácticamente central. En el módulo 7, Mi vida en otra lengua, tenemos esta última semana que, como su nombre lo dice, es una semana para poder integrar todos aquellos saberes que hemos adquirido, que hemos ido construyendo en conjunto ustedes, plataforma y yo, para que puedan ustedes ir trayendo todos estos saberes y conocimientos y poderlos integrar en un documento que en este caso tiene varios apartados. Pues bueno, ¿qué vamos a ver a lo largo de esta sesión? El proyecto integrador en cuanto a cómo pueden ustedes ir respondiendo. Vamos a hablar del foro de integración, que también es un aspecto muy importante que muchos alumnos tienden a dejar por ahí, no lo toman en cuenta porque dicen que me ha tocado que en alguna ocasión algún estudiante me dijo que pues no tenía caso responder ese apartado porque nadie le respondía. Si ya, si ya entraron ustedes a ver las reglas, las indicaciones del foro de integración, tiene algunas cosas ahí muy en específico. Yo a este estudiante le señalé que podía hacer algo así muy claro para poder seguir interactuando, pero bueno, al final solamente hizo una sola interacción y ya no decidió terminar con las demás. Terminó teniendo una calificación aprobatoria, me parece que sacó como 7 por ahí, un 70%. No reprobó, pero obviamente decreció bastante su calificación. Vamos a hablar también del Learning Forum, que es el foro de aprendizaje. Y por último tenemos a la autoevaluación, que también es un aspecto que ustedes tienen que tomar en consideración para esta última semana de trabajo. Pues bueno, a ver, pongan mucha atención, porque digamos que esto que voy a abordar con ustedes es como la manera en la cual ustedes, sin ayuda del traductor, sin ayuda de la inteligencia artificial, sin ayuda de nadie más que ustedes y los propios saberes que ustedes ya tengan adquiridos, desarrollados, construidos, puedan ir respondiendo cada una de las preguntas que aparecen en su proyecto integrador. Aquí no traigo las preguntas, saben que no puedo traer
el documento en sí, pero sí puedo traer algunas cosas que ustedes puedan tomar y ver la relación que pueden existir entre esto y su proyecto integrador. Pues bueno, a ver, veamos. Dice el título, Proyecto Integrador, mi biografía. Ok. Dicen ahí, o tengo ahí, 4 pasos a seguir, 4 sugerencias a seguir. Analizo, identifico, consulto y respondo. Eso es prácticamente lo que hay que hacer. Analizar, identificar, consultar y responder en ese orden. No me vuelvo loco y lo primero que hago es responder y luego voy si lo hizo bien, luego voy y identifico si a lo mejor si era el punto gramatical no era y al último día, no, sí era, pues creo que está bien. No, hago un proceso en específico, tengo un camino a seguir si lo vemos de esta manera. Bueno, analizo, identifico, consulto y respondo. A ver, ¿a qué me refiero con analizo? Vean las siguientes preguntas que están aquí abajo. Tengo la primera pregunta. La pregunta dice, What were you doing yesterday at 10 p.m.? ¿Qué estabas haciendo ayer a las 10 de la noche? Ok, antes de volverme loco y luego traer respuesta a mi mente, primero analizo la pregunta, la observo y veo sus componentes. Analizar es dividir algún objeto, algún tema, algo en específico, dividirlo en partes para hacer su análisis, ¿ok? Bueno, a ver, analizo la pregunta, veo qué componentes tiene esta pregunta. Me doy cuenta que tiene el where, eso no puede ser de presente. Me doy cuenta que tiene el ing, ok, eso es de progresivo, pero ¿de qué tipo de progresivo? ¿Presente progresivo o pasado progresivo? Voy viendo los componentes, ok, estoy analizando cada uno de ellos. De pronto se me viene a la mente que tengo ya mis notas, tengo por ahí algunas cosas que me pueden ayudar a identificar qué punto gramatical es este. Pues resulta que a lo largo de este módulo cada vez que veía los videos que me dejaba el asesor, estuve tomando notas o ejemplos y encontré en alguno de estos ejemplos que hay alguno con ing y con was y con el where. Ya identifiqué quizás dentro de mis notas algún ejemplo. Ahora me toca consultar qué más puedo hacer con este bendito ejemplo y darme cuenta en específico qué tiempo gramatical es. ¿Ok? Listo. Una vez que ya identifique el tiempo gramatical, ahora lo de menos es responder. Me refiero que la idea de la respuesta, porque si ya tengo la pregunta que es ¿qué estabas haciendo ayer a las 10 de la noche? Y si en su mente ya vino la respuesta de decir correr o cenar o jugar, ya la tienen ahí. No obstante, esa no puede ser la respuesta que va a ser evaluada porque tiene que haber concordancia gramatical, lo que he venido diciéndoles desde el inicio. Ok, a ver, leo la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, Where did you live? Luego dice, Where were you born? Luego dice, What do you do in your free time? What is your name? What are you doing to overcome those difficulties? What would you like to do? What would you like to work on? What challenges would you have to face to achieve your goal? What are you going to do next year? Cada uno de estos apartados tiene, o más dicho, cada una de estas preguntas pertenece a cada uno de los apartados, por lo menos en temática, en el tiempo gramatical, a cada uno de los apartados que aparecen en su producto, en su proyecto integrador. Ahorita vamos a irlo entendiendo paso a paso, ¿ok? Bueno, ¿a qué me refiero con lo que les estoy señalando? Vean, me voy a mover a la siguiente diapositiva, solo y únicamente para que se den cuenta qué es lo que se supone que ustedes debieron de ya tener en la mente porque fue lo que estuvieron aprendiendo desde el módulo 6 hasta el módulo 7. Ok, ¿qué aprendieron? Aprendieron el presente con el verbo to be, aprendieron el presente simple con verbos de acción, aprendieron el presente progresivo, aprendieron el pasado con verbo to be, el pasado simple con verbos de acción, el pasado progresivo y aprendieron el futuro. Dentro del futuro tenemos dos muy marcados, que es el will y el be going to. El would like to no es en sí parte de la temática del futuro, es decir, no es un futuro por sí solo. Sin embargo, va incluido aquí para que pudieran ustedes estipular alguna hipótesis, si lo ven de esta manera, de algo que les gustaría hacer o que podría suceder, ¿ok? Bueno, volviendo al inicio. Si ustedes, dentro de las notas que ustedes esperemos hayan llevado,
pueden revisar esos recursos y darse cuenta si cada una de las notas que tomaron corresponde a cada uno de estos tiempos gramaticales, ahí prácticamente ya tienen parte de la posible estructura que van a utilizar. Vean, si tengo el presente simple con el verbo to be, sé que sus auxiliares a utilizar tienen que tener is, are y am. Y solo y únicamente habla que yo soy o yo estoy. Y digo I am Daniel, I am student. Ese es el presente simple con verbo to be. Presente simple con verbos de acción. Sus auxiliares son do y does. Y este se utiliza para hablar acerca de hábitos, para hablar acerca de costumbres, para hablar acerca de situaciones que suceden en mi presente en general. Y entonces digo, I always wake up early. Yo siempre me levanto temprano. Hablo de actividades cotidianas. Presente progresivo. Sé que en el presente progresivo los estelares es el is, es el are y es el am. El verbo to be más verbos con ing y el presente progresivo sirve para hablar acerca de acciones que están en progreso. Y entonces digo, I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. Listo. Si se van dando cuenta, voy teniendo un ejemplo de cada uno de ellos para ir tratando de que esto se quede en mi mente. Me muevo al pasado con verbo to be. Si dentro de mis notas ya puedo identificar componentes específicos del pasado con verbo to be, sé que el pasado con verbo to be utiliza was y were, digamos, la forma pasada del be. Un ejemplo de ello, digo, I was born, yo fui nacido en Puebla. Así prácticamente dice literalmente esa respuesta, yo fui nacido. Nosotros en español decimos yo nací, ellos dicen yo fui nacido, ¿ok? I was born in Puebla, ¿ok? Pasado simple con verbos de acción, su titular, su auxiliar estelar o titular es el did. Y utilizo un ejemplo en afirmación y digo, I live en Puerto Vallarta. Yo viví en Puerto Vallarta. Pasado progresivo, ok. Los titulares son el was, el were, más verbos con ing. Y entonces digo, I was working in a factory. Yo estaba trabajando en una fábrica. O estuve también podría ser. Futuros, ¿como cuál? Como el will, como el be going to, como el would like to. Ok, will. I will study another language. Yo estudiaré otro idioma. Be going to, I am going to live in another country or state. Would like to, I would like to study a major in Argentina. Yo voy a estudiar una carrera en Argentina. ¿Ok? Tengo ejemplos de cada uno de ellos. Si con esto, si es que esas son mis notas o tengo otro tipo de notas, esto me va a ayudar a identificar, me va a ayudar también a consultar ejemplos y por último me va a ayudar a terminar dando respuestas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con analizar o con consultar o cosas como esa? A ver, vean. Voy a regresarme al inicio. Dame un segundo. Listo. Leo la pregunta y la pregunta dice, What were you doing yesterday at 10 p.m.? Ok, antes de que me vuelva loco, antes de que busque cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo que voy a hacer, primero identifico qué tiempo gramatical. Ok, eso es como mi primer paso y le pongo allá adelante past progressive. Eso es pasado progresivo, ¿por qué? Porque tiene el where y tiene verbos con ing. Ok, esa estructura de esa pregunta está en pasado progresivo. Entonces, por ende, la respuesta tiene que ir en pasado progresivo. Sigo leyendo y ya identifiqué que con la segunda tiene el did y ya vi en mis notas que el did es para pasado simple. Listo, le anoto ahí pasado simple. Leo la que sigue y sé que es pasado simple también, pero con el verbo to be. Y vean, va apareciendo en cada uno de estos va apareciendo el tipo de estructura que voy a utilizar antes de que responda. Lo primero que hice fue analizar y identificar el punto gramatical de la pregunta. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Hace ratito llegaron dos proyectos integradores ya revisé los dos y hicieron exactamente lo que me imaginé que iban a terminar haciendo porque me doy cuenta que hay algunos que no han seguido las recomendaciones que les hemos dado. Y por ejemplo, hay personas que siguen insistiendo en responder con verbos aislados y solamente dicen, por ejemplo, ¿qué estabas haciendo ayer a las 10? Correr, comer. Esa es una respuesta parcial que en algún momento les dije, les va a arrojar una calificación mínima aprobatoria porque fueron capaces de entender la pregunta y fueron capaces de darse a entender. Listo. Ese es el fin primario de la comunicación. Ahora, el problema que para poder tener un 7, un 8, un 9, un 10, tienen que demostrar qué tan hábiles son haciendo uso de la estructura gramática
lo que les he venido señalando desde el inicio del módulo. No puede haber en el proyecto integrado respuestas como esas. ¿Qué hiciste ayer? Correr. So what were you doing yesterday at 10 p.m.? Run. Okay. Where do you live? Puebla. Where were you born? Puebla. What do you do in your free time? Play. What is your name? Daniel. What are you going to overcome? What are you going to do to overcome those difficulties? Study. What would you like to work on? English. Y no sé, y solamente son respuestas parciales. Ese tipo de respuestas lo único que les va a arrojar es el mínimo. Y si me refiero que el mínimo es el mínimo exactamente el 6, máximo el 7 de calificación, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos responder a este tipo de preguntas una vez que ya identifiqué la estructura gramatical? Que eso es lo que yo les pediría que hicieran hoy, por ejemplo, miércoles. Si no han visto su proyecto integrador, descárguenlo, vean las preguntas y hoy, por ejemplo, solamente identifiquen el punto gramatical de cada pregunta. Solo eso. No se vuelvan locos respondiendo. Digamos, hoy asígnense un tiempo y mañana quizás responden y quizás el viernes se ponen a hacer una revisión un poco más a profundidad y ver si coincide y cosas como esas. Entonces, asígnense, organicen sus tiempos para que este proyecto pueda cumplir con lo que se requiere. Ahora, ya identifiqué, ya analicé, ya identifiqué, ya consulté. Tiempo de responder. ¿Cómo voy a responder? Ok, veo las preguntas y si ya identifiqué este bendito tiempo gramatical que de tanto les estoy señalando, pues doy una respuesta con ese tiempo gramatical. Y entonces digo, what were you doing yesterday at 10 p.m.? I was playing soccer. La pregunta es, ¿qué estabas haciendo ayer a las 10? Yo estaba jugando fútbol. Esa es una respuesta completa que tiene tanto la acción que se cometió como el tiempo gramatical que se está pidiendo para ser evaluado, ¿ok? Where did you live? ¿Dónde vives o dónde viviste? Es la pregunta. Where did you live? Ahora, la respuesta tiene que ir en consonancia con la pregunta. Y digo, I live in Puebla. Yo viví en Puebla. Algo importante, esta pregunta aparece en su proyecto integrador en el primer apartado, justo en el primero. Y la situación es que la mayoría termina poniendo el estado, el lugar donde vive actualmente. Ok, algo importante. Recuerden que estamos evaluando su habilidad para hacer uso de las estructuras gramaticales. Si ustedes dicen alguna oración, quizás si ustedes me dicen que alguna de las oraciones, o más bien dicho, si ustedes están preocupados porque alguna de las oraciones sea inventada, despreocúpense porque yo no voy a verificar si es verdad o es mentira. Obviamente se prefiere o se señala que la mayoría de las respuestas tienen que ser pues reales, no hay que inventar. No obstante, si ustedes lo que están buscando es que seamos evaluados o sean evaluados de forma clara, que demuestren que son hábiles utilizando el punto gramatical, pueden inventar la respuesta. Vuelvo a repetir, yo no voy a ir a verificar si es verdad o es mentira, no voy a hacer ese tipo de indagación. Yo simplemente voy a ver que se haya respondido la pregunta de manera adecuada y que la respuesta tenga coherencia con la pregunta, ¿ok? Tampoco cualquier disparate puede ser tomado como una buena respuesta. Bueno, sigo viendo la pregunta y la pregunta dice, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ok, eso es presente. I always play soccer. Yo siempre juego fútbol en mi tiempo libre. So what is your name? My name is Daniel. Okay. What are you doing to improve your English? ¿Qué estás haciendo para mejorar tu inglés? I am taking extra classes. ¿Tiene concordancia? Ambas respuestas. Presente progresivo en la pregunta, presente progresivo en la respuesta. Where would you like to work in? ¿Dónde te gustaría trabajar? I would like to work in Argentina. Me gustaría trabajar en Argentina. What will you do there in Argentina? ¿Qué harás ahí en Argentina? I will work as a teacher. Trabajaré como profesor. What are you going to do next year? I am going to study another language or another major. Ahora, ¿qué es lo que quiero que se den cuenta ustedes? Así es como se tiene que responder. Sujetos, haciendo o cometiendo acciones, ¿ok? En algunos apartados podrá ser bienvenido que solamente citen algunas ideas, como decir, no sé, superar mis miedos. Puede ser ese tipo de respuesta, pero la pregunta es un tanto distinta, ¿ok? Hay en una donde les dice que describan sus actividades cotidianas. Ahí quizás podrían llegar a enlistar, quizás. Yo de preferencia les sugiero que hagan oraciones completas con sujetos haciendo o cometiendo acciones, ¿ok? Entonces analizo, identifico, consulto y respondo. Ahora,
Si aún no se han dado cuenta qué tiempos gramaticales les pide su proyecto integrador, les doy un tip. Cada uno de los encabezados de su proyecto integrador prácticamente les está señalando qué tiempo gramatical es a utilizar. En su primer apartado van a encontrar que dice my past. ¿Está en qué? En pasado. Les va a pedir responder ya sea en pasado simple, en pasado progresivo, ¿ok? Hay otra sección que dice My Achievements, mis logros, qué logros tuve o hice, es en pasado simple. ¿Se pueden listar ahí? Quizás sí, sí se podría, depende de ver qué tan hábiles son ustedes solamente colocando un verbo, pero que tenga un complemento, no solamente correr, comer, jugar, sino que diga que correr 10 kilómetros ya es una respuesta un poco más aceptable, ¿ok? Entonces, my tasks y my achievements están en pasado. My present and what I want to accomplish, esa sección está en presente. Y por último, my future and my goals and plans, esa sección está justo como lo dice, my future está en futuro, ¿ok? Ya sea que se haga uso del will o que se haga uso del be going to, ¿ok? Entonces, tres apartados que ustedes se encuentran en su proyecto integrador. El primero es en pasado, el segundo es en presente y el último es en futuro. Ok, siguiendo con este bendito proyecto integrado. Dice ahí, write a half page reflection on what you learned during the models. Mi mundo en otra lengua, mi vida en otra lengua, and how they contributed to your formation. Dice, escribe media página de reflexión sobre lo que has aprendido durante los módulos Mi mundo en otra lengua y Mi vida en otra lengua y cómo esto ha contribuido a tu propia formación. Media página, ¿ok? Me dicen algunos, se me sigue complicando escribir textos. Les vuelvo a referir, a señalar. Pueden hacer oraciones aisladas, contengan sujetos, verbos y complementos. Decir, por ejemplo, el inglés ha sido muy importante en mi vida, punto. Yo he estudiado inglés desde hace 20 años, punto. Y me voy moviendo a otra idea, a otra idea, a otra idea. Quizás aún no saben hacer textos, aunque yo ya les pasé en las últimas sesiones, les pasé linking words que pueden ustedes utilizar para crear textos. Busquen esas linking words para poder crear ese tipo de textos. Pero si es que aún no pueden hacer eso, vayan haciendo ese tipo de oraciones, mientras tengan coherencia van a ser bien calificadas, ¿ok? Y estén bien estructuradas, obviamente. Otro punto que les pide su proyecto integrador, dice por ahí, record the questions and answers of your biography, point A, as well as the reflection, point B. Save your audio in a cloud and share the link in the space. Remember, do not exceed over than 2 minutes. Ok, dice la indicación. Graba las preguntas y respuestas de tu biografía de todo el punto A, también la reflexión del punto B. Guarda esto en la nube y envía el link, ¿sale? Ahora dice, recuerda de no excederte de 2 minutos. No se preocupen si se exceden de tiempo, ¿ok? A nosotros nos han dado la indicación en algún momento de que como asesores podemos señalarles que pueden excederse mientras no me manden un audio de 20 minutos, obviamente será mucho, pero pueden excederse, que les gusta? 2 minutos quizás, máximo 3 quizás, pero ya más de eso sí ya sería demasiado. Entonces traten de hacerlo en ese periodo de tiempo, busquen quizás quedar en los 2 minutos, pero en ocasiones 2 minutos es muy poquito y hay algunos que están buscando hacerlo bien y de pronto lo graban y lo graban. Me ha tocado estudiantes que me han escrito que nomás no les quedan 2 minutos, se pasaron 10, se pasaron 20 y ahí están estresándose y siempre les digo, no importa, mientras no me mandes un audio de 20 minutos, es bienvenido ese audio, ya yo lo escucharé, pues valoraré que también lo hiciste, ¿ok? Perfecto. Ese es prácticamente su proyecto integrador, ¿ok? Hasta este punto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta en específico del proyecto integrador? Les cedo el espacio, los micrófonos o el chat para poder leer o escuchar sus interrogantes o dudas. De igual manera, si no hay ninguna, indíquenme que no hay ninguna para poder avanzar, por favor. Gracias, Abigail. Thank you.
Disculpa, asesor, yo sí tengo una pregunta. Te escucho. En donde vendría diciendo mis logros, están en donde dice que es mi pasado. Entonces, ¿tiene que ver con el pasado? Exactamente. ¿Por qué? Pues porque ya fueron logrados. Quizás siguen existiendo porque son parte de tu día a día, pero llegó un punto donde ya pasaron a ese pasado porque ya fueron cometidos, ya fueron alcanzados, pertenecen al pasado. Ah, ok, no, sí, esa era mi duda. Sí, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Tenemos a 4 personas por aquí. Hilda, te escucho, Hilda. Sí, buenas tardes. Igual tengo, bueno, una duda con el audio. Dice ahí que las preguntas y las respuestas y también del inciso B, que es la oración, creo que vamos a hacer, que es la mitad de la hoja, algo así. Este, no importa que nos pasemos, ¿verdad? Es que sí, esta vez sí es algo, son muchas preguntas, son como 15. Sí, es bastante, de hecho, lo que hay que grabar, que son los dos apartados, es prácticamente tienen que grabar todo su proyecto integrador en audio y no hay ningún problema que se excedan de los 2 minutos, traten de excederse máximo 2 minutos más, es decir, cuatro, y pues enviar en esos 4 minutos, o más dicho, meter en esos 4 minutos en todo lo que se solicita. Entonces no hay ningún problema que se excedan, como les decía, mientras no sea pues un audio de 20 minutos, ese sería, sí sería bastante. Ah, ok, gracias. De nada, Hilda. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Tengo a alguien más por aquí. Brian, me parece que estaba por aquí. Brian, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo en específico sobre el proyecto integrador? Estamos en esa parte. Creo que no, ¿verdad? Pues bueno, vayamos a la siguiente parte y ahora trabajemos o veamos el foro de integración. Ok, aquí viene algo importante del foro de integración. Dice, no, por el momento bien, gracias Brian. En el foro de integración es el lugar donde tendemos a tener mayores personas o mayor número de personas que no hacen ese apartado porque o no le entienden a las indicaciones, dicen algunos, o no hay nadie que les pregunte a ustedes y cosas así. Bueno, aquí resolveremos parte de eso para que puedan ustedes participar y llevarse parte de su calificación. Saben que todo eso es evaluable, ¿ok? Bueno, veamos. ¿Qué les pide el foro de integración? Por primera cuenta les pide 4 participaciones mínimo. 4 participaciones, ¿ok? ¿Cómo puedo lograr esas 4 participaciones? Ok, veamos. Dice que la primera participación que debo lograr es comparte una situación del pasado en la que tuviste dificultades. ¿Cómo vives ahora? ¿Qué has hecho para poder superar? Y si tienes algún propósito hacia el futuro con respecto a esa situación, ¿ok? Bueno, a ver, yo les dejé un ejemplo, de hecho yo hasta redacté también hay un ejemplo de lo que yo viví en algún momento, y vuelvo a repetir, no es necesario que sea totalmente verdad, les digo porque ha habido alumnos que responden diciendo, pues es que yo no vivo en el pasado, yo nomás vivo en el presente, yo no, porque vivir en el pasado es ¿qué? Tristeza y para el futuro es ansiedad, yo vivo en el presente. Ok, está muy bonito que tengas tus propias cuestiones en cuanto a cómo ves la vida, está muy bien. Solo recuerda que te estamos evaluando en cuanto a las estructuras gramaticales y si tú no me presentas algo que pueda ser evaluable en ese apartado, pues no te voy a poder evaluar aunque hayas respondido en inglés porque no hay nada que sea evaluable de esa respuesta, salvo que utilizaste inglés, pero no te va a alcanzar para una calificación. Entonces alejen un poquito pues sus ideales, sus visiones, sus filosofías y pongan algo que haya sucedido en algún punto de su vida. Dice, bueno, en los foros no he participado en ninguno, ya que llego a veces tarde a trabajar y solo me da tiempo para entregar mis actividades. Ok, Brian, perfecto. En este sí es importante porque este es evaluable. El foro de aprendizaje, ese no es evaluable, o sea, no les arroja una calificación en sí. Yo lo tomo en cuenta como participación, si lo ven de alguna manera cuando califico y tiendo a ponerles un poco más de calificación. Si se dan cuenta algunas tareas, ustedes mismos se preguntaron, ¿por qué tuve 10? Ah, pues resulta que esta vez participaste en el foro de integración. ¿Y por qué la vez pasada nomás me puso 9? Nunca participaste. Entonces, de alguna manera, sí influye, por lo menos yo es lo que trato de hacer, se los dije desde las primeras sesiones, ¿ok? Bueno, seguimos. ¿Qué van a hacer? Hablar de algún hecho que hayan vivido en el pasado.
les da la indicación ahí mismo. También yo ya les dije un ejemplo de cómo poderlo hacer. Una vez que yo haya hecho eso, una vez que yo ya haya hecho eso, ya haya redactado ese hecho del pasado, en una segunda participación o intervención, dice Brian, entonces el de hoy sí me puede ayudar. Sí, el de foro de integración, ese sí, de hecho en ese es parte de tu calificación. ¿O a qué te refieres en específico, Brian? Dice, trabajar eso no me da tiempo entre las actividades. A ver, seguimos en lo que Brian nos aclara un poquito. En el número 2 dice, haz 3 preguntas a un compañero o compañera acerca de lo que compartió, con el propósito de conocer más información. Aplica lo aprendido. Ok. Cuando ustedes ya hayan compartido lo que vivieron, esa experiencia en el pasado que vivieron, y pueden hacer uso de todas las estructuras que hayan aprendido, una vez que hayan hecho eso, métanse a ver quién ya escribió algo, léanlo y genérenle 3 preguntas acerca de ese hecho. Descubran más información acerca de ese hecho. Esa es una segunda participación. ¿Ok? Perfecto. Si es que nadie les ha hecho preguntas hasta hoy miércoles y ya participaron, pregúntense ustedes mismos, ¿ok? Me dicen algunos, ¿me puedo esperar hasta el viernes? Siempre les digo, no, no lo hagas, porque seguramente si no te preguntaron ahorita, el día viernes menos lo van a hacer porque van a estar todos apurados. Mejor ya de una vez ve haciendo tu parte, porque al final de cuentas tú eres el que va a ser evaluado también. Entonces, si hoy, mañana, máximo, nadie te ha preguntado, genérate tus propias preguntas hacia ti, como si fuera alguien más creando esas preguntas hacia tu persona, ¿ok? Recuerda que el proyecto, o más bien dicho, las actividades integradoras, evalúan sus habilidades para hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. El foro de integración está evaluando sus habilidades tanto de afirmar como de negar, así como para hacer preguntas, ¿ok? Entonces, esa es la segunda intervención. Tercera intervención, pues responder esas preguntas. Si alguien más ya se las hizo, ya alguien más ya les generó preguntas, respóndanlas y esa sería su tercera intervención. Si nadie les ha hecho preguntas, háganse preguntas ustedes mismos y respóndanlas ustedes mismos. Sería su tercera intervención, ¿ok? Última, haz una conclusión acerca de lo que aprendiste durante este foro. Durante este foro me refiero a este espacio, el foro de aprendiendo. ¿Qué aprendiste en el foro, perdón, de integración? ¿Qué aprendiste? Dicen algunos, también puedo agregar algunas cosas de lo que aprendí a lo largo del módulo, pues si quieres también, pero en específico acerca de esto, de eso que alguien más te indicó, de eso que alguien más escribió, o de lo que tú redactaste, o a lo mejor te diste cuenta que ya se te facilita un poco más hacer preguntas, ya las entiendes y puedes hacer respuestas, cosas como esas, ¿ok? Ahora, cada uno de estos momentos son 4 participaciones en total. Si ustedes, por las premuras, por las prisas, no hacen de estas cuestiones de manera individual y el domingo en la noche lo hacen en una sola intervención, solamente es una participación. La misma plataforma contabiliza que lo hayan hecho por separado, ¿ok? No solamente yo, sino la misma plataforma les arroja cuántas participaciones tuvieron. Y si solamente lo ponen en un solo texto, en una sola intervención, los 4 momentos, la misma plataforma les va a evaluar que solamente hicieron una intervención y esa información se hace llegar a los demás agentes educativos y al momento, digamos, de indagar en calificaciones, no sé, de hacer alguna revisión, si es que hay alguna situación en específico, la misma plataforma les arroja que solamente tuvieron una sola participación. Entonces, yo les pido que si es que lo van a hacer el domingo, prácticamente ya al cumplirse la hora de cierre o de fecha límite, háganlo de forma separada, dividan sus participaciones en textos separados. Escribo, redacto, envío, me aviento el otro, escribo, reviso, envío, me aviento el otro. Y la misma plataforma va a contabilizar mis 4 aportaciones, ¿ok? Ahora, si ustedes tienen el deseo de querer apoyar a sus demás compañeros porque ya se enteraron que nadie les ha preguntado, pregúntenles ustedes, también es evaluable. Yo de hecho lo primero que entro a ver es cuántas participaciones tienen. Una vez que reviso las participaciones, voy viendo pues qué calidad de participación tienen cada una de ellas. Si yo desde entrada entro y veo que dice por ahí 20 participaciones, pues ya prácticamente
ten en cuenta que vas a terminar teniendo la calificación más alta, que es el 10. ¿Por qué? Porque no solamente te preocupaste por hacer tu parte, sino has estado constantemente participando y quizás hasta apoyando al resto de tus compañeros, que es el trabajo colaborativo que tanto estamos tratando de promover con los estudiantes de prepa en línea, ¿ok? Entonces, si quieren participar más veces, no hay un límite en específico de participaciones. Pueden hacerlo más veces, pueden apoyar a los demás compañeros para que creen preguntas, ¿ok? Tómenlo en cuenta también. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta del foro de integración? Los escucho. Si no hay ninguna, también indíquenme, por favor. Yo sí tengo una duda. Te escucho. ¿Cómo se llama? En foros pasados ahora sí que de otros módulos, me ha tocado que luego a veces a mí no me responden o no me hacen las preguntas y pues ahí ya me bloqueo porque no sé qué hacer. Si en este caso sucediera, ¿qué podríamos hacer? Justo fue lo que señalé. Si alguien no te pregunta, tú misma genérate tus preguntas. Haz de cuenta que es otra persona. Genérate tus propias preguntas sobre el tema que tú ya desarrollaste. Haz de cuenta que eres alguien más. Genératelas y respóndete a ti misma. Aunque ya le haya yo preguntado a alguien. No, lo señalé hace ratito a lo largo de la presentación. Perdón, es que estoy cambiando, amigo, porque si verás estoy cuando en un ratito. Okay. No te preocupes, pero justo es eso. Si alguien no pregunta, si alguien no te hace esas aportaciones, tú misma genérate tus preguntas, haz de cuenta que eres otra persona y responde de tú misma. Ok, perfecto, muchas gracias. Disculpe. No, de nada. Dice Hilda, yo ya le pregunté. Ok, Hilda, entonces no tienes ninguna duda, ninguna pregunta. Me imagino que no, ¿verdad, Hilda? Ok, perfecto. Vamos con el último apartado. Ok, Hilda, thank you. Vamos con el último que es el penúltimo que es el Learning Forum, que es el foro de aprendizaje. A uno le ponen el foro de aprendiendo, pero es el foro de aprendizaje. El learning es un noun y se refiere a aprendizaje, ¿ok? Es el foro de aprendizaje. Bueno, ok, en el foro de aprendizaje. ¿Qué les pide el foro de aprendizaje en esta última semana? Recuerden que no es evaluable, me refiero a que no les da una calificación por sí solo el foro. Les vuelvo a señalar, yo sí lo tomo en cuenta para calificar su proyecto integrador. Yo entro, reviso, les decía yo en algún momento, es como sus participaciones de clase, si lo ven de esta manera. Es evaluable, pero es un tanto subjetivo, pero sí se puede evaluar también este apartado, ¿ok? Yo lo tomo en consideración, digamos que su calificación de su proyecto integrador es un 8. Ok, veo, no, pues sí estuvo participativo en el foro de aprendiendo, de aprendizaje, pues se lleva el 9, un puntito más ahí. ¿Sí ayuda? Sí, bastante, porque es la manera de darnos cuenta que están activos, que están siendo partícipes de su proceso. ¿Qué les pide este último foro de aprendizaje? Les pide que respondan a la siguiente pregunta. ¿Ha cambiado su opinión sobre la utilidad de una segunda lengua con respecto a lo que pensaban antes de estudiar el bachillerato? ¿Ha cambiado? Den una respuesta a ello. Pregunten a sus compañeros y compañeras sobre sus respuestas y recuerden ser respetuosos en todo momento, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer? Solo eso, pensar. Pensar en que si su punto de vista, su opinión en cuanto al uso, la importancia de una segunda lengua ha cambiado durante el transcurso que llevan aquí en el bachillerato. Algunos dirán, no, yo pensé que era importante, pero ya me di cuenta que pues la verdad sí, no lo es, más bien dicho, no es importante, entonces pues no. Algunos otros quizás dirán que sí, ya se dieron cuenta que sí tiene un tanto de relevancia al aprender inglés. Yo les decía a algunos, creo que se los dije a ustedes, si aprendemos inglés en muchas ocasiones no es en sí para interactuar con un nativo, es para interactuar con otras personas de otras latitudes del mundo que quizás no hablan español y nosotros no hablamos su lengua. Les dije en algún momento, el chino no habla español y yo no hablo chino. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo regular, y les digo, se los digo así muy claro, ustedes quizás lo sabrán, hoy en día la mayoría de personas alrededor del mundo están aprendiendo inglés porque es el idioma que se utiliza para las negociaciones, para las transacciones, es una lengua ya muy globalizada, está en todos lados.
Entonces es la lengua con la que por lo regular nos sirve de puente para comunicarnos con alguien más que habla otra lengua ajena al español y nosotros lo que tenemos en común es ese inglés, ¿ok? Entonces también para eso terminará apoyándonos. Ahora, otra cosa, si es que nunca lo habían pensado y los invito a que lo indaguen, el aprendizaje de idiomas nos ayuda a seguir teniendo conexiones neuronales más, digamos, más fuertes, digamos, en algunos teóricos, crear conexiones neuronales un tanto mayores, debido a que está ejercitando nuestro cerebro. Hay investigaciones que hablan acerca de ello, que todo aquello que rete a nuestro cerebro lo fortalece. Es como prácticamente meterse al gym. Mientras más estamos cargando, quizás a través de la alimentación y la repetición de peso muerto o cosas como esas, terminaremos teniendo un poco más de músculo. Algo así con el cerebro. Y esto ayuda a retrasar un tanto la demencia, como el Alzheimer, como algún otro tipo de cuestiones que tendemos a sufrir ya en edades avanzadas. Sirve mucho, aunque ustedes no lo crean. Lo pueden investigar, tienen internet, búsquenlo, vean cómo también beneficia. Quizás no van a terminar siendo muy buenos en eso, pero sí les va a terminar ayudando bastante. Muy bien. ¿Qué más? Dice su compañero, me gustan los tips de los lápiz. Sí, también ayuda bastante esto para la articulación, sobre todo de palabras, y también para el español, de hecho, para que podamos tener una buena dicción, también ayuda bastante. ¿Sale? Bueno, ese fue el foro de aprendizaje. Vamos con el último y ese es el de la autoevaluación. Ahora, es importante la autoevaluación, ¿ok, chicos? Yo les recomiendo que si no lo han hecho, háganlo para que también desarrolle parte de su calificación en conjunto, proyecto integrador, foro de integración y autoevaluación les arroja el 43% restante de su calificación. Aquí, así que tiene que cumplir con los 3 componentes para poder tener una muy buena calificación, ¿ok? Entonces, esperemos que en algún momento tengan esta frase que está aquí enfrente, que felicidades, han concluido el módulo de mi vida en otra lengua. Lo único que nos quedará es reconocer eh, el tiempo, el esfuerzo que ustedes estuvieron invirtiendo para con su proceso de aprendizaje. Perfecto. Eso es lo que quería yo señalar en cuanto a esta semana de integración y volvemos a llegar a la sección de dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Antes de que les ceda yo el espacio, les voy haciendo algunas menciones ya nada más para poderlos escuchar. El día viernes es nuestro último foro de aprendizaje, espacio abierto, perdón, y lo vamos a dedicar a recomendaciones para continuar con el aprendizaje del inglés de manera autónoma a través de recursos digitales. Toda la sesión va con relación a recursos digitales, sin embargo también puedo apoyarlos con la resolución de dudas o preguntas si es que llegan a surgir algunas con respecto a esta semana de integración. Pero en sí, el espacio abierto del día viernes va dirigido justo a eso, a darles recomendaciones de recursos digitales para poder seguir aprendiendo inglés por nosotros mismos. Hay un buen de recursos digitales, ¿ok? Sigo con las recomendaciones y ahorita les doy el micrófono. Recuerden que esta semana es justo, como ya lo saben, de la semana de integración, así que el proyecto integrador tiene que estar pues lo mejor posible. Y si es que ustedes consideran que ese proyecto no va a cumplir, está un poco difícil, envíenlo con antelación. Yo lo reviso desde prácticamente cuando lo envían, estoy revisando a los minutos, a las horas quizás, máximo 24 horas estoy revisando los trabajos y se los envío de regreso y ahí les señalo que no cumplió para que tengas una segunda oportunidad de hacer el envío de ese proyecto integrador, ¿ok? Dentro de estos 7 días de trabajo. Recuerden que no hay extensiones de tiempo para esta última semana. Así que si han faltado un tanto, no han cumplido con las actividades integradoras en tiempo y forma, para esta última hagan su mayor esfuerzo porque no hay extensiones de tiempo, ¿ok? Lo que va a suceder es que el lunes cuando se cierre, o el domingo cuando se cierre la plataforma, lunes inmediatamente comienzo a descargar, comienzo a calificar para que el martes prácticamente esté yo cerrando por parte de las evaluaciones, enviando información a los agentes educativos de Prepa en línea CEP y pues prácticamente el miércoles habremos de cerrar nuestro módulo ya de manera formal, pero ya no hay tiempo para extensiones, ¿ok? Entonces no hay extensiones, tómenlo muy en consideración porque de otra manera no podremos
apoyarlos prácticamente en nada si es que se exceden del tiempo, si es que no enviaron sus trabajos. Eso es por esa parte. Por la otra, eso es del proyecto integrador, foro de integración y todas estas cuestiones con las que tienen que cumplir. La otra que es muy importante, recuerden que yo no evalúo sus actividades formativas, es decir, los ejercicios en la plataforma. Esos los evalúa la plataforma por default, ¿ok? Nadie está detrás de ese dispositivo o de esa app o del sitio web calificando. Es la misma plataforma la que da la respuesta, así ya está configurado, ¿ok? Yo solamente soy responsable de responder las actividades integradoras, de evaluarlas, de evaluar el foro de integración. Eso es lo que puedo hacer. Puedo aperturarles la plataforma para extensiones de tiempo, pero ya de ahí otra manipulación que pueda yo hacer a la plataforma, no puedo. Se los informo porque cuando se enteran de su calificación, de pronto piensan que es culpa del asesor que les evaluó mal sus actividades formativas y cosas como esas. No es mi responsabilidad en sí, eso es parte de la plataforma, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta y en consideración. Por último, si tienen dudas o si tienen preguntas, saben que me pueden contactar de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde, preferentemente, y si no, pues por las noches, de 8 a 9 de la noche, es la hora que tengo ahí disponible para poderle darles respuesta pues, un tanto rápida. Si es muy urgente lo que quieren ustedes comentarme, pónganla ahí en el mensaje urgente para que yo sepa que es urgente y me meta yo a revisar porque me llega la notificación a los correos y me meta yo a revisar qué es lo que se requiere para poderlos apoyar, ¿sale? Perfecto. Esos son los avisos que quería yo darles para que lo tengamos en cuenta. Leamos lo que están colocando. Dice Hilda, ¿seguiremos viendo inglés en otros módulos? Ya nada más es módulo 6 y módulo 7. Y sí, exactamente, solamente llevan inglés en 2 módulos. El módulo anterior que ya tomaron, que fue el 6, y este módulo que es el 7. Durante esos 2 módulos solamente llevan inglés. Ya de ahí pues empezaron a ver el resto de sus materias. Vienen cosas de investigación, historia, matemáticas y cosas así, para que lo toman en cuenta, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Díganme, escucho, por favor, para que podamos ir concluyendo nuestra sesión. ¿Algún comentario, algo en específico? Les doy el espacio a los micrófonos. Los escucho o los leo. Hilda, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieres utilizar el micrófono? Dice, bueno, sí me gustó, seguiré estudiando inglés. Ok. Muy bien, Hilda. Pues ojalá y sí. Y sobre todo, digo, no me río de burla, sino lo digo porque hay algunos alumnos que dicen que el inglés es muy difícil y de pronto es como la piedrita allí en el camino y les cuesta mucho de pronto poder pues aprender, pasar, bueno, muchas cosas al respecto pero siempre les señalo que hay formas de poderlo aprender. Lo que tratamos de hacer con ustedes en este módulo es que lo hagamos a través de lo estructural porque tenemos muy poquito tiempo, no nos permite llegar a un nivel pues un tanto funcional o un tanto conversacional, pero sí a través de lo estructural lo podemos lograr. Solamente es cuestión de que una vez que ya hayan tenido estos cimientos, ustedes puedan seguir indagando y poder seguir cimentando para seguir aprendiendo inglés y llegar a tener un buen dominio. Yo siempre les digo que tener un dominio del inglés no siempre es que ustedes puedan hablar, pueden también tener un buen dominio, un tanto pasivo, me refiero a que son buenos escuchando y entienden, son buenos leyendo y entienden. El problema es que a lo mejor no escriben o no hablan, pero ese dominio que ya tienen, créanme, es un muy buen arranque y con eso pueden hacer bastantes cosas. ¿Alguien más que desee compartirnos algo? Karina, Brian, Abigail, creo que estaba por aquí, Hilda, ¿algo más? ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Los leo para que vayamos cerrando nuestra sesión. ¿No da clases particulares? No me da tiempo. Si me diera tiempo, a lo mejor sí lo haría, pero no me da tiempo. Trabajo aquí con ustedes en Prepa en Línea CEP y trabajo a nivel universitario. Trabajo con alumnos de universidad. Tengo 14 años ya dando clases de inglés
y me dedico prácticamente a eso, a la investigación. De hecho, doy seminarios de tesis, también doy historia, doy didáctica, doy también inglés y cuestiones que tienen que ver con el inglés, que es la morfología, sintaxis, fonética y fonología, pragmática del lenguaje, semántica también. Esas son las materias a las que me dedico. Mi fuerte es el inglés, ya de ahí las demás, pues digamos, es un tanto parte de, pero si tuviera yo el tiempo, seguramente lo haría, pero pues no me da tiempo. Pero el viernes, si gustan acompañarnos el día viernes, les puedo dejar bastantes buenos recursos donde ustedes mismos, créanme, hoy en día con las nuevas tecnologías que tenemos, a veces ya ni siquiera necesitan un profesor enfrente. Requerirán un asesor para que los vaya guiando, pero y les vaya como perfilando el camino. Y ya de ahí, una vez que están encargados, pueden encontrar un montón de cosas que les puedan ayudar para seguir aprendiendo. Dice Hilda, en YouTube no sube videos. Tuve mi canal de YouTube en algún momento porque yo trabajo con la metodología de Flip Classroom, justo la que tiene Prepa en línea SEP. Desde antes, yo la utilizo desde hace como 4 o 5 años y abrí un canal de YouTube donde tengo cosas de historia y cosas así. Está un poco más privado porque la estuve utilizando para una institución en específico, pero dentro del proyecto de trabajo está justo eso, volver a abrir ese YouTube para poder generar videos y sobre todo videos cortos porque mi fin no es ser youtuber, sino generar ese video que pueda arrojar el aprendizaje que necesito para que una vez que llegue el alumno a la sesión, simplemente nos dedicamos a resolver dudas, a hacer ejercicios y a integrar los conocimientos. Entonces, si en algún momento seguimos por ahí en contacto, pues ya les haré saber que ya se reabrió ese canal de YouTube. ¿Listos? ¿Alguien más? Dice Brian, no ninguna duda, lo que me cuesta es la pronunciación. Ah, ok, qué bueno que haces este comentario. Algo importante. Algunos piensan que cuando evalúo su audio, lo repruebo o cosas así porque pronunciaron mal. Créanme, no hago eso. Tienden a tener calificaciones bajas si es que no entregan su audio. Eso sí, la propia rúbrica les decrece mucho la calificación. Si ustedes envían su audio, en lo que yo me enfoco es en su habilidad para darse a entender y sobre todo lo que busco dentro de lo que ustedes están grabando es fluidez. Si se han dado cuenta, casi a todos prácticamente les fui señalando que trabajen en la fluidez. ¿Y qué es la fluidez? Es como ahorita, como yo estoy hablando, hay fluidez. No quiere decir que hablemos rápido, sino que evitemos hacer cortes, que no nos escuchemos así, por ejemplo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel. Ahí no hay fluidez. Necesitamos hablar de manera corrida. Eso es lo que primero busco cuando están ustedes grabando. Lo segundo, que quizás eso es lo que me enfoco, es en la precisión, tiene que ver un tanto con la pronunciación, pero no es que, les decía yo en algunos alumnos, porque me decían, es que yo tengo todavía como que pronuncio muy mexicano. Ok, la pronunciación tiene que ver con tu habilidad para que esa T que vas a pronunciar sea una T, la P sea una P. Me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Si yo digo perro, por ejemplo, el colombiano, que también habla español, dirá perro también, con una P. Si yo digo carro, el argentino dirá carro, con una C. A lo que voy es que la C es una C, la P es una P, la R es una R, no tiene otro sonido, no se genera otro sonido, esa es pronunciación. Ahora, si tú lo que buscas es tener un estándar en cuanto al acento, eso es muy distinto. Cada uno de nosotros, por ejemplo, del español tenemos un propio acento, los argentinos tienen su acento, nosotros tenemos nuestro acento, y hasta dentro de la República, los del norte, los del centro, los del sur, y hasta dentro de los extractos sociales, los de abajo, los del medio, los de alta sociedad o de la alta alcurnia, de algunos tienen su propio acento, que hasta ustedes mismos los identifican, dicen, este es bien fresita, tiene su propio acento, su propio tonito, ¿ok? Entonces no te preocupes por la pronunciación, trabaja en tener fluidez, en no detenerte tanto. Está perfecto, porque seguramente has estado participando, justo lo que les he señalado. Algunos ya tendieron a tener el 100 o un poquito más de calificación porque han estado presentes. Una duda asesor. Yo participo y a mí no me ha puesto un 100. Erika, te escuchamos. O te leo. Dice Erika que tiene una duda. Te escucho, Erika. O te leo. Ah, ok, Laura. Perdón, qué bueno que pones ahí tu nombre, si no luego no puedo encontrar. Yo no he sacado abajo de 7. Perfecto, ha sido buena participación. Entonces, Laura, te escucho, por favor. Ya casi estamos por terminar, nos restan 2 minutitos.
Laura, te escuchamos. La duda es con respecto al tiempo que tiene que durar la grabación. Ok. Ya lo señalamos durante la sesión, no te preocupes, lo vuelvo a repetir. No importa si se pasa el tiempo, no importa, te pide 2 minutos, pero si te excedes un par de minutos máximo más, no te preocupes, mientras sea bien hecho, que cumpla con lo que se está solicitando, ya estarás del otro lado prácticamente. Entonces, por mi parte, en cuanto al módulo en el que yo estoy a cargo, es decir, yo no tengo incidencia en ningún otro módulo, a nosotros nos dan la oportunidad de hacer este señalamiento o seguir a cabalidad las indicaciones. Yo en mi caso prefiero que se excedan un poco de tiempo, pero que lo hagan bien, a que lo hagan todo rápido y ni siquiera entiendo lo que terminaron pronunciando o diciendo ahí. Entonces no hay problema que se exceda del tiempo, Laura. Ok, entendido, muchas gracias. De nada, Laura, perfecto. Pues bueno, vamos cerrando nuestra sesión. Les hago de nuevo la invitación el viernes para trabajar con recursos digitales que ustedes puedan utilizar para el aprendizaje del inglés, ya un tanto de manera autónoma. Un gusto haberlos visto. Nos estamos viendo el día viernes, así que nos vemos pronto. Hasta luego. Bye bye. Gracias, nos vemos.